Buen día, jóvenes. Buen día, señoritas. ¿Se me escucha fuerte y claro? Buenos días, profesor. ¿Sí? Perfecto. Ya. Sí, profesor. Buen día con todos. A ver, un momentito, por favor. Buenos días, profesor. Buenos Buen días, día. profesor. Buen día, chicos. Buenos días, profesor. Buen día. Nuevamente, saludo cordial. Vamos al inicio de la clase el día de hoy, lunes 6 de enero, segunda clase. Ya completando lo que va a ser este capítulo, como lo que va a ser el siguiente capítulo. Antes de, como ya se podrían fijar, en la plataforma se ha subido material, sí, hemos subido el sílabus del curso, hemos subido una constitución, que es esta de acá. Hemos compartido esta constitución, ¿sí? ¿Se está visualizando mi cámara? Por favor, ¿me confirman? Sí, ¿Sí? profesor. Sí, profesor, Ya. sí se puede ver su cámara. Sí, profesor. Esta constitución les he compartido, que es una constitución didáctica, con mapas conceptuales, pero que también podrían descargar esta constitución que tengo acá, que yo mismo lo he hecho, dicho sea de paso, y que lo he descargado de la página del Ministerio de Justicia. Esto sí no les he compartido. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden descargar. Cambio, esto sí les he compartido porque esto no lo van a encontrar en internet. Sí, entonces, material hay. ¿Ya? Material hay, revísenlo, revísenlo, porque nos va a ayudar mucho a entender lo que es básicamente el desarrollo de los temas. Eso es por un lado. Dos, todavía no he subido lo que es la diapositiva, porque todavía no hemos terminado el tema. Entonces, yo, tema que termino, tema que voy subiendo la diapositiva. Esa es mi forma de trabajar. ¿Ya? Esa es mi forma de trabajar. ¿Ya, chicos? Entonces, de repente, profe, ¿cuándo va a subir la diapositiva? Cuando terminemos cada capítulo, se va subiendo la diapositiva. Esa es mi política y así he trabajado siempre. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo más que está quedando pendiente? Creo que eso, básicamente. ¿Qué más? Hay el sílabus que les he compartido, no sé si lo han revisado. Ahí están los temas que van a entrar en el primer examen. También he subido ya los capítulos por cada semana. Por favor, ¿quién tiene el micro prendido? Le agradecería que se lo apague, por favor, porque escucho interferencia. Ese es por un lado. ¿Qué más está quedando pendiente? Nada más, creo. ¿Sí? Listo, Profesor, ¿y chicos. la resolución de los ejercicios? También lo vamos a resolver los ejercicios. Sí, ya. Ese temita también, ¿ya? Ya eso lo vamos a resolver la próxima, al inicio de la clase. Vamos a resolver la práctica 1 y la práctica 2. Ya, ¿qué más? ¿Algo más que me está acá pendiente? Nada más, pues, ¿sí? Entonces, listo, chicos. Creo que vamos, vamos yendo bien, ¿sí? Y esperemos, como ya les he dicho en la clase del sábado, terminar también de la mejor manera. Hemos hablado de derechos humanos, hemos hablado de lo que es su etimología, las definiciones, las características y la clasificación, ¿no? A ver, dos preguntas puntuales, ¿ya? Pero por favor en orden porque el sábado me han hablado a la vez varios y no les entendía casi nada. Ya, a ver, dos preguntas puntuales. La primera, en cuanto a las características de los derechos humanos, ¿qué características de los derechos humanos, básicamente, nos dice que los derechos no se pueden renunciar, no se pueden vender? Lo explicábamos el sábado. Inalienables. Inalienable. Perfecto. Inalienable. Dos, en cuanto a la clasificación de los derechos humanos según el tiempo, ¿ya? ¿En cuál de las generaciones están los derechos culturales? Tercera generación.
En la La segunda. tercera. La segunda En generación. la segunda Segunda generación. generación. Segunda. En la segunda generación. Perfecto. Y 3. Según la clasificación de los derechos humanos en cuanto al contenido, ¿en qué se diferencia los derechos de libertad económica con los derechos de seguridad económica? ¿En qué se diferencian los derechos de libertad económica con los derechos de seguridad económica? A ver. Y ahí todos se quedaron mudos. Libertad económica, que tú eres libre de, por ejemplo, utilizar el derecho a la propiedad privada, el derecho a la herencia, pero ¿a partir de qué edad? ¿A partir de qué edad yo puedo registrar algo a mi nombre? ¿De los 18? De los 18. Dieciocho. ¿A partir de qué edad voy a disponer de mi herencia? De los 18 años. Esa es libertad económica. Seguridad económica, ¿cómo yo me encuentro seguro? A través de los recursos. Y ahí viene el derecho al trabajo, pues, ¿no? El trabajo me permite tener seguridad económica. ¿Ves? ¿Por qué? Porque con ello voy a poder satisfacer mis necesidades. Ahora acá hay un detalle. En el Perú, ¿a partir de qué edad se nos puede permitir trabajar? ¿Años? 18 años. De No, los 18, Los antes, 18 años. 15. 16. 15 Desde los años. 15 años, una persona ya puede trabajar, pero con un 15 documento años. importante. ¿Cuál es? La autorización de sus padres. La autorización Permiso. notarial de los padres, claro, ¿ve? ¿Y una persona que trabaja de los 15 años ya tiene seguridad económica o no? Todavía. No. ¿Cómo que no? Sí. ¿Cómo que no? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí tiene seguridad económica, pues ¿por qué? Porque ya vas a poder trabajar, obtener recursos que te va a permitir, ponle, un adolescente para qué trabaja, de repente para pagar sus estudios, de repente para comprarse ropa, de repente para comprarse un celular. Pues ya tienen cierta seguridad. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Que no es común ver a menores trabajando, sí, pues no es común ver. ¿Por qué? Porque los padres, ¿qué dicen? No, estudia, que para eso yo te voy a mantener. Pero en algunos casos sí existe la posibilidad de que los menores trabajen. ¿Ve? Entonces, la última pregunta, por ahí a algunos les he hecho pensar, ¿no? A ver, en cuanto a los derechos fundamentales, los derechos fundamentales son derechos básicos que norman la convivencia social. En esta primera parte, lo que hay que entender es que a partir de los derechos fundamentales la sociedad va a funcionar bien. ¿Por qué decimos esto? Porque aquella persona que no respeta derechos fundamentales, pues va a tener que ser sancionada. Sí, va a tener que ser sancionada. ¿Cómo nacen estos derechos fundamentales? De dos maneras. Como concepción de los gobernantes, quiere decir que el gobernante fija derechos, y dos, como acuerdo entre la sociedad y el Estado. O sea, como algo que la sociedad te exige y que el Estado tiene que ceder. Ahora, no todo lo que se pide se da, sino de acuerdo a la necesidad. El Estado, que somos todos nosotros, es la institución que garantiza y promueve el ejercicio de los derechos humanos. Y acá hay un detalle. Cuando hablamos de Estado, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a quienes lo conforman, que son las autoridades, las instituciones y la población. A veces nosotros, no necesariamente el gobierno, Isabel, a veces nosotros creemos que el Estado solo son las autoridades. No, el Estado somos todos nosotros. Nosotros somos el Estado peruano, ¿eh? Somos parte de este Estado peruano. El Estado es el principal responsable de adoptar medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de nuestros derechos, ¿cierto? Y para ello, hablando de instituciones, el Estado tiene 4 instituciones que van a ayudar a que se cumpla el ejercicio real y efectivo de nuestros derechos humanos. En primer lugar está el Poder Judicial. ¿Ve? Persona que no respeta los derechos fundamentales de otro, el Poder Judicial va a tener que sancionarlo. Lo sanciona. Segundo, tenemos a lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público. Tercero, tenemos a lo que es la Defensoría del Pueblo. Y 4, el Tribunal Constitucional. Acá me dicen los poderes del Estado, pero si yo te digo que el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional no están dentro de los poderes, ¿me creen o no me creen? ¿Ah? El Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no pertenecen a ningún poder del Estado. ¿No pertenecen, profe? No. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque tanto la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, ¿qué son?
son OCAS. OCAS, profe, sí. OCAS es una abreviatura, ¿ya? Que literalmente significa órganos constitucionales autónomos. Y los órganos constitucionales autónomos no pertenecen a ningún poder del Estado. No pertenecen a ningún poder del Estado. Está quedando claro entonces, ¿no? Entonces, el único poder del Estado que por ahí nos va a ayudar a esto es el Poder Judicial. Pero luego tenemos órganos constitucionales autónomos. ¿En qué parte de nuestra Constitución? Justamente lo que decíamos, están nuestros derechos fundamentales. Están en el capítulo 1, artículo 2, el cual está compuesto por 24 incisos y 8 especificaciones. Entonces, en el módulo, como también en la diapositiva, estamos mencionando nuestros 24 derechos fundamentales. Acá está el derecho a la vida. O primero, vamos por partes. Artículo 2, inciso 1. La vida, identidad, integridad moral, psíquica, física y el libre desarrollo y bienestar. Entonces, ¿cuántos derechos nos menciona el artículo 2, inciso 1? 3 derechos. La vida, la identidad y la integridad. Luego nos habla la igualdad ante la ley, que nadie tiene que ser discriminado por ningún tema. La libertad de conciencia y de religión. ¿Qué significa esto? Tú eres libre de difundir tus ideas y tus creencias. Obviamente, en el marco del respeto de los principios democráticos. ¿Cómo así? Te explico. Uno no puede, porque ese es delito, difundir ideas, digamos, extremistas. No se puede. Extremistas. Por ejemplo, no sé, a ver, valorar a Abimel Guzmán, por ejemplo. Eso está prohibido por ley. La ideología de Abimel Guzmán es prohibido por ley. ¿Por qué? Porque se llama apología al terrorismo. ¿Profieses cárcel? Cárcel. Pues. Cárcel. Pero tú eres libre de, no sé, de decir, ¿no? El socialismo, el capitalismo, el neoliberalismo, no sé, cualquier idea, pero que no sea extremista. Que no sea extremista. Porque los extremos son malos. ¿Ya? Libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. Esto tiene que ver con la comunicación. Pues nosotros podemos comunicarnos a través de esto. Solicitar sin expresión de causa la información que se requiere y a recibirla de cualquier entidad del Estado. Nosotros tenemos derecho a saber qué están haciendo con los recursos del Estado y para eso se solicita esa información. Derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecte nuestra intimidad personal y familiar. Aquella información íntima, personal o familiar que se difunda sin nuestra autorización es delito. Es delito. Al honor y a la buena reputación. La honra es el valor que cada uno de nosotros tenemos y que nadie nos puede pisotear. Por eso es que cuando se dice cosas falsas de una persona, justamente se daña este derecho, el honor y la reputación. ¿Y qué delito se comete? Calumnia y difamación. La calumnia y la difamación. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica. A ver, por favor, ¿quién tiene el audio? ¿Lo puede apagar? Esto tiene que ver con la propiedad intelectual, pues. Por ejemplo, yo hago un libro, ya para que ese libro sea comercializado, tienen que pedirme mi autorización. Yo les he compartido, por ejemplo, esta Constitución. Pero yo no les he compartido a ustedes para que luego lo vendan. Porque si a usted, el dueño del libro, el autor del libro, encuentra una persona vendiendo, lo manda a la cárcel. Está yendo en contra de un derecho fundamental. Y no solo cárcel, sino también denuncia por daños y perjuicios. ¿Ve? La inviolabilidad de domicilio. Nadie puede entrar a nuestra casa si no hay una orden judicial, excepto que sea en estado de emergencia o cuando hay delito flagrante. ¿Cómo así? Por ejemplo, si hay una casa que están agrediendo a una persona, ¿la policía puede entrar o necesita orden para entrar? Puede Necesita orden. Puede. Porque hay un delito que se está cometiendo, pues. Hay un delito, entonces sí puede intervenir sin orden. Pero cuando hay, por ejemplo, allanamiento, ya, cuando no hay delito que se está cometiendo, sino quieren allanar un domicilio, lo que va a hacer la policía para poder entrar, ¿qué cosa es? Tener una orden judicial. Va a la casa, toca la puerta, a ver, señor, tenemos orden de allanamiento, déjenos pasar. No, no te cierra la puerta, listo. Viene la comba que utiliza la policía y te revienta la puerta. ¿Ya? Ese se llama orden de cerraje también, ¿ves? ¿Te das cuenta o te das cuenta?
Pero para entrar a un domicilio, si no hay delito flagrante, orden judicial. Secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. Nuestras llamadas son privadas. Prohibido la interceptación telefónica. ¿Sí? ¿Qué más tenemos como derecho fundamental? A elegir. Acá hay 3 derechos. ¿Ve? Elegir nuestro lugar de residencia, transitar libremente por el territorio y a salir y entrar en él. Obviamente respetando 2 espacios, lo que hemos dicho en la clase anterior, ¿no? La propiedad privada y la propiedad pública. A reunirnos pacíficamente, sin armas. Yo puedo hacer una huelga. Yo tengo derecho a hacer huelga, pero pacífica. Porque si yo voy a una huelga y lo hago con violencia, ya es delito. Asociarse y constituir fundaciones y diversas formas de organización sin fines de lucro, los sindicatos. Yo tengo derecho a formar sindicatos. Ahí está el sindicato. A contratar con fines lícitos, ley. A trabajar libremente con sujeción de la ley. Por eso es que es importante conocer derechos laborales. Cuando uno ya comienza a trabajar y está en planilla, ya tiene derechos, beneficios. Por ejemplo, está en planilla, vacaciones. Si trabajas 6 meses, 15 días de vacaciones. Si trabajas un año, un mes de vacaciones. Profe, pagadas. Pagadas. O sea, profe, o sea, el empresario un mes te va a pagar de gratis. No es que te va a pagar un mes de gratis, sino que así lo establece la ley. ¿Ya? A la propiedad y a la herencia, hemos dicho, ¿a partir de qué edad podemos registrar propiedades a nuestro nombre? A partir de los 18 años. ¿A partir de qué edad puedo disponer de una herencia? A partir de los 18. ¿Qué pasa? Lo que hemos dicho en la clase anterior, si tengo herencia antes de los 18. ¿A quién va a nombrar un juez? Eso les he dicho en la clase anterior. Apoderados. Apoderados. Yo no he dicho apoderado. Yo he dicho otro término. Albacea. ¿Ya? A participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Formar organizaciones políticas. Esto es lo que la gente a veces no quiere respetar, ¿no? A mantener en reserva las convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como guardar el secreto profesional. A mí nadie me puede obligar a decir qué religión profeso o cuál es mi ideología política. Nadie. Yo si quiero lo digo, si quiero me quedo callado. Ahora, ¿por qué en el papel que ahorita estoy, de docente, no puedo dar posturas políticas y quizás hasta religiosas? Porque el análisis que uno tiene que tener con unos docentes es de imparcialidad, de objetividad, de neutralidad. Si yo digo soy de derecha, algunos que son de izquierda me van a criticar. Y si digo soy de izquierda, los de derecha van a trapear el piso conmigo. Y si digo soy de centro, peor, los dos ya se vienen contra mí. Entonces, yo de política puedo discutir en otro espacio que no sea este. Que no sea este. De ideología estoy hablando. De política vamos a hablar siempre. De política vamos a hablar siempre. Pero de ideologías, en este espacio no. Y no es que yo me escape, me corra, que le tenga miedo. Uno tiene que tener un análisis de neutralidad. Eso es lo que yo le puedo decir. Entonces, nadie me puede obligar porque es un derecho, mantener en reserva mis convicciones. Nadie te puede decir, oye, tienes que decirlo, ¿no? Si quiero lo digo, si quiero no lo digo. Profe, en la India y en Turquía, si la gente se entera que eres de otra religión, pues te duermen. No necesariamente. No. ¿No? Yo te diría que, por ejemplo, en Israel, que es la cuna de 3 religiones, se matan por eso. Pero que también hay personas que respetan las posturas religiosas. Eso es lo que a veces uno no entiende en Israel. Israel es la cuna del catolicismo, es la cuna del judaísmo y es la cuna del islamismo. Y ahí se matan. Ahí sí se matan por religión. Ahí hay una persecución de un lado a otro lado de cada sector. Pero en el Perú tienes libertad de profesar la creencia. Ahora, guardar el secreto profesional. Nadie te puede obligar a decir, por ejemplo, a un médico el diagnóstico de un paciente. ¿No? Nadie te puede obligar. Ni tampoco a un periodista de dónde ha sacado la información para un reporte de noticia. O de repente a un abogado, ¿por qué le ha recomendado a su cliente de que se escape la justicia? No te pueden decir, ese es secreto profesional. Pues. ¿Ya? Nadie te puede obligar, ¿ve? ¿Correcto?
Entonces, hay a veces cuestiones en donde se cree, no, tienes que como profesional decirlo, ¿no? Hay el derecho a guardar el secreto profesional. La identidad técnica y cultural, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, es parte de nuestra identidad. Huánuco, por ejemplo, el día de hoy está de fiesta. Huánuco, hoy, sobre todo 6 de enero, se está vistiendo de mucho colorido, ¿no? El día de ayer han salido muchas cuadrillas de negritos, quizás es el día donde sale la mayor cantidad de cuadrillas y hoy pues van a andar por las diferentes calles de Huánuco, ¿no? Yo a veces no les entiendo a la gente, ¿ven? La gente se queja, esos negros bailan por todos lados, por aquí, por allá. ¿Ya? Los taxistas sobre todo. ¿Ya? Los taxistas sobre todo. Estos negros ya bailarán 20 minutos parados. Pero no se dan cuenta que esta festividad es la que en Huánuco, en todos los meses del año, es la que genera mayor ingresos económicos. Por el tema del turismo. Según la Dirección de Turismo de Huánuco, para estas fechas está previsto que lleguen entre 80.000 a 150.000 turistas. Miren, hoteles, restaurantes, bueno, si es que no van a comer al mayordomo, transporte, recuerdos. La Plaza de Armas, el día de hoy, miraba la página de la municipalidad, desde las 6:30 de la mañana ya estaba bien de gente. Y de seguro ahorita está reventando la Plaza de Armas de Huánuco. Porque hoy día se van a presentar más de 30 cuadrillas. Miren, ven. Hay hasta el que vende chupetes, el que vende golosinas, todos ganan, todos ganan. Pero hay gente que, esos negros que por aquí y por allá. Pero bueno, cada uno con sus opiniones. Como yo siempre digo, se respeta, ¿ya? Se respeta, pero a veces las formas como lo critican no las compartimos. Entonces, esa es parte de nuestra identidad, ¿ve? A Huánuco ha llegado América Televisión, Canal N, Frecuencia Latina, y todos están haciendo reportajes de esta festividad, ¿no? Que qué bonito que ahora lo han promocionado, digamos, en base a la Navidad más larga del mundo. Así lo han puesto, ¿no? A la festividad de los negritos de Huánuco. La Navidad más larga del mundo. ¿Ve? Entonces, todo esto es parte de nuestra identidad que viene pues desde época colonial, ¿no? Sí, que viene de la época colonial. Y eso nadie nos puede cuestionar. Pues. Ya, nadie nos puede cuestionar. Es igual, ¿no? Que por ejemplo ahora en febrero se ve la fiesta en la Plaza de Armas, Italia. Ahora en febrero en Puno se va a dar la fiesta de la Virgen de la Candelaria también. Que es la festividad más grande, la segunda festividad más grande de América del Sur después del Carnaval de Río. Luego los carnavales en Cajamarca, los carnavales en Arequipa. Entonces nuestro país tiene, que es parte de la identidad. Ese es parte de nuestra identidad. Es un derecho fundamental. Pues. Nuestras costumbres, nuestras vivencias. Es importante. A formular peticiones individuales o colectivas por escrito ante una autoridad, sí. Señor alcalde, necesitamos que se nos empiste desde la cuadra 8 hasta la cuadra 10 de tal jirón. Listo, es un memorial, se puede pedir, es un derecho. A la nacionalidad, que hemos dicho, tenemos derecho a la múltiple nacionalidad, a la paz, a la tranquilidad, al disfrute, tiempo libre y al descanso, a la legítima defensa. Entonces, hasta acá son 23 derechos fundamentales que, como ya vamos mencionando, no es difícil su interpretación. El artículo 2, inciso 24, es el que tiene justamente las 8 consideraciones. ¿Ve? Y acá está el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Y dice, en consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que la ley no prohíbe. Este es el principio de legalidad. O sea, lo que no está escrito, no está impedido de hacerlo. ¿Correcto? El principio de la legalidad. 2, no se permite forma alguna de restricción de libertad personal, salvo previsto en la ley. O sea, cuando una persona comete un delito, sí te van a restringir la libertad. Por lo tanto, está prohibido la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. No hay prisión por deudas. Una persona puede deber un montón de dinero, y por ende no hay cárcel a las entidades financieras. Profe, pero por pensión alimentaria sí hay cárcel. Sí, por pensión alimentaria sí hay cárcel. Entonces, eso es que no hay prisión por deudas.
Nadie será procesado ni condenado por acto de omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. Profe, ¿cómo es esto? Esto se llama que la ley no es retroactiva. ¿Qué significa? Ponle que en el 2025, te doy un ejemplo, legalicen la pena de muerte en el 2025. Escuche el caso. Tenemos un joven que ha cometido acto de violación sexual en el 2023, pero recién lo sentencian en el 2026. Ya, en el 2026. Pero en el 2025 han legalizado la pena de muerte. A ese joven que ha cometido violación sexual en el 2023, pero que lo sentenciaron en el 2026, ¿lo van a matar, sí o no? ¿Lo ejecutan, sí o no? Sí. Sí. No, no, no. No. ¿Por qué? Porque te está diciendo, tampoco un año. Por el Lo que año te está sería, diciendo profesor. es, nadie puede ser procesado ni condenado al tiempo de haberse cometido el delito. Se te está diciendo que a Hasta que ese se joven, demuestren las pruebas. nada demuestre, escúcheme. Lo que te está diciendo es que por más que él haya sido sentenciado en el 2026, pero en el 2025 ha salido la ley de pena de muerte, a él lo procesan con la ley anterior. Por eso dice, la ley no es retroactiva. Eso es lo que te está diciendo. Está quedando claro, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo. Profe, pero si hay una persona que ha cometido violación sexual en el 2025 y lo sentencian en el 2027, ahí sí le van a aplicar la pena de muerte, sí, pues porque en el 2025 salió la pena de muerte. Pues. Está quedando claro, ¿no? ¿Sí? Sí, Eso es lo que te está profesor. diciendo. Entonces, no tiene nada que ver acá presunción, nada. Se está diciendo la consideración de la E. Ahora sí, toda persona es considerada inocente mientras no se le haya declarado judicialmente su responsabilidad. Por eso yo les decía en la clase anterior. Cuando una persona esté en problemas con la justicia, ¿qué es lo que tiene que demostrar? Tiene que demostrar que no es culpable o tiene que demostrar que es Que no es inocente. culpable, profesor. Que no es culpable. Que no es culpable. Que no es Que culpable. no es culpable. Eso tiene que demostrar porque inocentes somos siempre, hemos dicho. ¿Cuándo cambia esa figura? Cuando las pruebas dicen todo lo contrario. F. Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado por un juez. ¿Cuánto es el tiempo como máximo que una persona puede ser detenida por la policía? 48 horas. 48 horas. Ese tiene que Excepto ser presente a la para fiscalía. terrorismo. A ver, Taira, por favor. Para terrorismo, para espionaje, para tráfico ilícito de drogas y por delitos cometidos por organizaciones criminales, el plazo sí puede ser hasta 15 días. Por otros casos, que no sean estos 4 que hemos mencionado y que manda la Constitución, es 48 horas. Nada más. Y acá les hago una pregunta. Las 48 horas, ¿a partir de cuándo se contabilizan? A partir de la detención, que puede ser en cualquier parte, llámese en la calle, en la casa, en el trabajo, o a partir de que la persona llega a la comisaría. ¿A partir de cuándo se contabiliza el tiempo? Comisaría. Comisaría. Y la respuesta es no. Es desde el ¿Dónde lo momento que la intervienen? persona está detenida. Por eso es que a una persona lo detienen. ¿Qué es lo primero que le hace la policía? Aparte de leerle sus derechos, le levanta un acta. Siendo 10 de la mañana con tantos minutos del día tal en tal lugar, se procede a la detención del ciudadano en mérito a esto, a la orden tal. A partir de ese momento se contabilizan las 48 horas. ¿Ve? Profe, pero ¿qué pasa si en la casa, hasta que se lo lleven a la persona, te demoraron 3, 4 horas? Eso ya no es culpa del detenido, pues. Ese es ya el trabajo de la policía. Ese es trabajo de la policía. Así funciona. Por un acta. A ver, llega el abogado, a ver, acta de detención, ¿dónde lo han detenido? Ah, lo han detenido en su casa. Perfecto. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana, listo. 11 de la mañana del 6 de enero, no lo han detenido, listo. 11 de la mañana del 8 de enero es el plazo que se cumple. Después de que se cumple, profe, si no ha pasado a la fiscalía, esta persona tiene que estar en libertad. Pero si ha pasado a la fiscalía, al otro órgano, entonces ya no tiene nada que ver con la policía. Ahora ya es trabajo de la fiscalía, del fiscal. Luego pasa al juzgado y el juzgado determina, ¿no? Si la detención amerita que vaya a prisión preventiva, irá a prisión preventiva, si no, comparecencia. Kira, te escucho, Kira. Profesor, una consulta. ¿Esta detención de 48 horas es para cualquier delito, si sea robo, violación o hay
algunos específicos, ¿no? Porque, por ejemplo, en O, el caso de las violaciones, yo veo que denuncian, lo detienen a la persona y hay veces en que dicen, al día siguiente lo sueltan, a los 2 días. Entonces, como no sabía de la Constitución, ahora quiero aclarar esa duda. por eso estoy volviendo. ¿Solo para qué casos puede ser más de 48 horas? Terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales. En el caso que tú estás preguntando, solo es 48 horas, como máximo. Puede Profe, ser ¿y la antes, sí. extorsión? ¿Ah? ¿Y la extorsión? Si es una sola persona que no forma parte de una organización criminal, es 48 horas. Porque si, por ejemplo, yo soy extorsionador y pertenezco a una organización dedicada a este delito, entonces ya no es solamente extorsión, pues. ¿Ya cómo sería? Organización criminal. ¿Me dejo entender o no? Sí, ¿Sí? Sí, profesor. profesor. Entendiéndose, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se habla de organización criminal puede abarcar varios casos, por ejemplo, corrupción. Si yo, por ejemplo, solito, ¿no? Solito, no he tenido nadie a mi lado, he cometido un acto de corrupción, ¿cuánto tiempo me puede detener la policía? 48 horas. Solito. Pero si yo he formado una banda dedicado a cometer actos de corrupción, por ejemplo, tenía un brazo derecho, tenía operadores corruptos, tenía 10 a mi cargo, entonces ya no solamente es corrupción, pues, sino que cosa es organización criminal. ¿Y ahí hasta cuánto tiempo me puede detener la policía? 15 días. ¿Sí? ¿Está quedando claro? Va entendiéndose, ¿no? Sí, Sí, ¿Sí? profesor. profesor. Nadie puede quedarse incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito en la forma y por el tiempo previsto por la ley. Por eso, ¿qué te dice la detención? Cuando una persona le detiene, la policía le dice, no, señor, queda detenido por esto. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a hacer una llamada y todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. ¿Por qué tienes el derecho a hacer una llamada, a comunicarte? Para que informes a tu familia en qué situación te encuentras. Bien. Por eso es importante la comunicación. Y por último, nadie debe ser sometido a violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos, humillantes. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por violencia. ¿Qué te está diciendo acá? Que, por ejemplo, la policía cuando detiene a una persona y quiere que declare, no lo puede violentar. Porque si lo violenta, ¿qué va a pasar? Simplemente, por más que haya declarado y asumido culpabilidad, esa declaración en un juicio vale o no vale. No vale. Nada, profesor. Entonces, para evitar toda esta situación, cuando una persona queda detenida, ¿cuál es el primer paso que hace la policía más allá de tomarte tus datos generales? ¿Qué es lo primero que te hace la policía? ¿Llevarte a dónde? Tener un abogado de oficio. No. Otra cosa. Sin A abogado la- pasa esto. ¿Interrogatorios? Tampoco. Fiscalía. Carceleta. Ah, comisaría. Nada. Lo primero que hace la policía cuando te detienen y ya te tomaron tus datos personales, nombre, apellido, dirección y todas esas cosas, Prisión preventiva. es pasarte médico legista. ¿Por qué el detenido tiene que pasar médico legista? Para ver en qué situación se está deteniendo la persona. Cosa que de esa manera el detenido también no diga, no, me han pegado. Por eso. Le detiene la policía, va al médico legista y el médico legista le va a evaluar el tema de salud. Entonces el detenido va a decir, no, ¿sabes qué? En la detención me han metido puñete en la cara, en el estómago, en la costilla, en la espalda, me han pateado. Listo. A ver, médico legista evalúa. El médico legista va a evaluar, tiene hematomas en la cara, tiene rasguños en el cuello, no sé. Entonces, sí, ciertamente lo han detenido y le han violentado. Ya, eso es. ¿Correcto? Entonces, por eso es que pasa un médico legista, pues. Para que también los policías digan, por si acaso, le he detenido respetándole sus derechos, no violentando sus derechos. Porque si un policía detiene con violencia, salvo que el otro responda, pues porque la policía tiene el derecho a utilizar la fuerza de caso excepcional, en casos excepcionales. Entonces, para evitar denuncias, porque cuando, por ejemplo, un policía detiene con violencia, lo primero que interponen los abogados del detenido es un habeas corpus, 1, y 2, le denuncian al policía por abuso de autoridad. Y si queda demostrado que el policía cometió abuso de autoridad, el policía no solo puede ser destituido del puesto de trabajo, también puede ir a la cárcel. O sea, profe, o sea, no es que detienen por detener, no. Pues te detienen respetando todos tus derechos.
Inclusive, por más que una persona haya cometido el ilícito más sanguinario, el más horrendo, sigue teniendo derechos, pues. Y eso que a veces la gente no entiende. ¿Ya? Es lo que la gente no entiende. Hoy ese violador deben los policías pegarle, maltratarle, desfigurarle. Pero hay protocolos que hay que respetar, pues. ¿Ya? El hecho que haya cometido un delito no hace que pierda sus derechos. Sigue teniendo derechos. Profe, a ver, acá tengo preguntas. Me han dicho que hay preguntas en el chat. Voy a leerles, ¿ya? Un momentito, por favor. ¿Qué es lesa humanidad? Porque creo que tienen que ver algo con derechos, profesor, pero en Estados Unidos estamos hablando de Perú, psija. A ver. Profe, ¿qué es delitos de lesa humanidad? ¿Qué más me han preguntado? Ahorita le digo. ¿Qué parte digo los periodistas? A ver, ya les he dicho, por favor, el chat que sea para preguntas, información acá. Bernabé, no sé qué ha mandado su imagen. Ya, a ver. Profe, ¿por qué se hace la Candelaria si los Capolar son bolivianos? ¿Quién dice que son bolivianos, hijo? Bueno, ¿de dónde ha sacado su información? Las manifestaciones culturales en el Alto Perú, que vendría a ser Puno y lo que vendría a ser La Paz, en algún momento fueron parte del mismo estado, que era el Imperio Incaico. Así es que, yo no sé, es igual que me dirías que el cóndor es chileno, ¿ya? Y el cóndor es de los Andes, y los Andes es parte de todo Sudamérica. Ya, a ver, ¿qué más tengo que preguntas? Lesa humanidad, llévate a la comisaría, lesa humanidad. A ver, lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad tienen que ver con violación de los derechos humanos. Que si bien es cierto, no están regulados en el Código Penal peruano, porque si tú miras el Código Penal no hay delito de lesa humanidad, pero sí está desagregado, por ejemplo. Un delito de lesa humanidad es el secuestro agravado. ¿Qué es el secuestro agravado? ¿Ya? El secuestro agravado es cuando a una persona se le priva de su libertad y aparte de que se le secuestró, también se le tortura. O aparte de que se le secuestró, también se lo mata. Es un delito de lesa humanidad, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Un delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad. Agarrar y matar porque de repente es sospechoso de algo. En este caso, por ejemplo, terrorismo, pero al final no es terrorista. Simplemente alguien dijo que era terrorista. Es un delito de lesa humanidad. Entonces, ¿a quién se le sentenció por esto y que luego se le desagregó en el Perú? Fue a Fujimori. A Fujimori se le sentenció por delitos de lesa humanidad, que en otros términos es violación de los derechos humanos, pero que a él se le desagregó el delito, porque en el Código Penal peruano no hay delito de lesa humanidad. Sí, en el Código Penal, el Código Penal peruano hay delitos de secuestro agravado, homicidio calificados, esos son delitos, por ejemplo. Por ejemplo, cuando la policía mataba, en algunos casos, no muchos, algunos, voy a ser más claro, algunos miembros de la policía mataba a sospechosos de terrorismo, se les decía que habían cometido delitos de lesa humanidad. ¿Ya? Esos son los delitos de lesa humanidad. ¿Qué más? Manutención es de 48 horas, profesor. ¿Cómo así, manutención? ¿A qué te refieres? No te entiendo, Esther. Ya, cuando es, por ejemplo, irresponsabilidad por no pagar, es cárcel, que ya se ha llevado a cabo. Ya no hay detención, ahí es de frente ya internamiento a la cárcel. Hay una persona que ha sido sentenciada por no pagar pensión alimentaria con sentencia, porque, o sea, si a mí me denuncian por no pagar, o por no depositar, me va a dar libertad. Pero si un juez ha dicho, señor, usted tiene que pagar 500 soles mensuales a favor de su hijo, yo no lo he hecho, viene un proceso penal en donde ya me van a sentenciar, ya me van a mandar a la cárcel, y cuando me detengan, simplemente me van a poner al juzgado, me van a poner a disposición del juzgado, y el juzgado ya va a mandarme a la cárcel. Entonces, hay que entender los procedimientos, creo que se están confundiendo. ¿Ya? Entonces, todo esto son parte de nuestros derechos. Ahora, justamente estos derechos se han hecho en base a qué documento, a una norma internacional. ¿Cuál es? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta declaración se proclamaría el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Esta declaración se lleva a cabo en la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprueba y proclama este documento, y que se dio después de la Segunda Guerra Mundial por la tiranía y la opresión que cometieron los países.
Eso no es problema de la justicia, hijo, si es que no paga la manutención al que me está preguntando. El hecho que no trabaje acá es culpa de la justicia. ¿Quién le manda a tener hijos que luego no va a mantener? ¿Quién? Eso no es problema. Para la justicia, no, pobrecito, no tienes con qué trabajar, pagar, porque no trabaja, ya te perdono. No, señor. Antes de hacer hijo, por eso uno tiene que saber cómo lo va a mantener. Eso no es problema. El problema es por qué no asumes tu responsabilidad. Ese es el problema. Listo. Por eso, hay que ser claros, ya, por eso estoy siendo claro. O sea, me dice, profe, si no trabaja y si va a la cárcel, hasta en la cárcel, ahí la gente trabaja para pagar manutención. Hasta en la cárcel. Porque en la cárcel algunos internos preparan sillas, mesas, zapatos, artesanías, y eso les permite tener ingresos que luego pueden depositar para una pensión alimentaria. Así es que no, no es una excusa de que si no trabaja o va a la cárcel. Eso, para la justicia, ¿qué te dice? Allá. ¿Tienes trabajo? Allá. ¿Vas a ir a la cárcel? Eso no es mi problema, pues. Eso hubieses pensado antes de tener los hijos, que luego no los puedes mantener. Ya, pero ya me están preguntando, ustedes compartir no tiene que ver con derechos, pues hijo, ya nos estamos desviando del tema, ya. Entonces, básicamente, la declaración se trata de uno de los mayores instrumentos a favor de los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque se da producto de todo esto que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, hasta el día de hoy, está considerado como la peor tragedia que le ha tocado vivir al mundo. Ya lo decíamos la clase anterior, perdón, que fue el sábado, que se habla de un aproximado de muertes, ¿no? De entre 60 a 70 millones aproximadamente de muertos. Que a la larga, pues, esto hizo que el mundo lo vea con mucha preocupación, todo lo que pasó en la Segunda Guerra. Entonces, esta declaración ha sido traducida en 360 idiomas y es el documento más traducido del mundo. Tiene carácter y alcance global. Entonces, ¿qué reconoce esta declaración? Derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos, y que sustentan una vida sin miseria y sin temor. Pero hay un detalle con esta declaración. ¿Cuál es? Que por más que esta declaración ha sido aprobada, hoy por hoy más países se han sumado a este documento, no ha puesto fin a los abusos de los derechos humanos. Todavía sigue habiendo casos en donde hay denuncia de violación de derechos. Entonces, desde esta declaración, muchas personas han logrado mayor libertad y se han prevenido infracciones. Y se han conseguido independencia y autonomía. Pero vuelvo a repetir, todavía hay gobiernos en el tiempo posterior a esta declaración que han sido denunciadas por violación de los derechos humanos. ¿Cómo está compuesta esta declaración? Por 3 partes. Tenemos un preámbulo que tiene 7 consideraciones, una proclamación que es la Carta de la ONU y el articulado que tiene 30 artículos. Entonces, los artículos que ustedes están mirando en la diapositiva lo tienen a la mano. No solo también el módulo, sino también los cuadernos, ¿no? La mayoría de nosotros hemos utilizado este tipo de cuadernos de cartón, ¿ya? En la última parte de estos cuadernos de cartón está muy grande, están mirando ahí en la cámara, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Alguien me preguntará, profe, ¿y por qué aparece esta declaración? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué le estamos haciendo como dice, la chamba a la ONU? Es que el compromiso de los países que firmaron esta declaración fue explicar qué es lo que estamos haciendo ahorita, publicar y difundir esta declaración en toda institución o evento académico educativo. O sea, no es porque la marca que tengo, por ejemplo, en esta ocasión, le ha dado la gana de ponerlo para llenar la hoja. No, porque ese ha sido un compromiso de los países. ¿Ya? Entonces, ¿cómo están agrupados? Ustedes tienen este gráfico también en el módulo. El artículo 1 y el artículo 2 son la base de la declaración. En el 1 nos dice que todos nacemos libres e iguales y en el 2 nos habla que los derechos que están en esta declaración es para todos por igual sin distinción. Del 3 al 11 están los derechos del individuo, del 12 al 17 están los derechos civiles y políticos, del 18 al 21 las libertades políticas, del 22 al 27 los derechos económicos, sociales y culturales, y el 28, 29 y 30 son la protección que tienen los demás derechos. Entonces, de esa manera están agrupados la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que vuelvo a repetir, ha servido de base para las constituciones actuales en el mundo. Y acá te doy un dato más. Nosotros podemos cambiar la constitución política, ¿sí o no? ¿Podemos decidir cambiar la constitución política? Sí. ¿Podemos cambiar los 206 artículos? Sí, excepto uno.
¿Cuál es el artículo que no podríamos tocar? ¿Por qué? Artículo 1, profesor. Artículo ¿Por 1. qué el 2 no? 2. ¿Por qué el 2 no? ¿Por qué el 2 no? Derechos fundamentales para la Porque persona y la son vida. derechos Porque ahí están fundamentales. nuestros derechos fundamentales que han sido hechos en base a qué? A lo que hemos mencionado ahorita. En base a la declaración. ¿Ve? Entonces, ahora ya hay razón por qué el artículo 2 es intocable. El 2 es intocable porque se ha hecho en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, los mismos derechos que están en la declaración, en gran parte, o la gran mayoría, también están en el artículo 2 de nuestra Constitución. Entonces, esos derechos que están en la declaración y que tenemos en la Constitución, tienen soporte mundial, tienen amparo internacional. Por eso es que el artículo 2 no se puede tocar. ¿Ha quedado claro ahora? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Muy bien. profesor. Ahora vamos a ver qué mecanismos ya, qué organizaciones nos ayudan a proteger nuestros derechos. Primero tenemos al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que es un órgano jurídico creado por la ONU, que su sede está en Ámsterdam, y que empezó a funcionar en 1946, después de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que fue creada en 1922. Entonces acá hay un tema. La ONU, ¿cuándo se crea? En 1945. Entonces, si la ONU fue creada en 1945, ¿cuál era el organismo internacional que agrupaba a los países del mundo? ¿Cuál era el organismo internacional que agrupaba a los países del mundo? De las Naciones Unidas. No, Naciones Unidas es la ONU, pues, hijo. ¿Cuál era? A ver. La Liga de las Naciones. Ya, ese era el organismo que existía. ¿Y cuál era su órgano de justicia de la Liga de las Naciones? Justamente la Corte Permanente Internacional de Justicia. Profe, ¿por qué desapareció la Liga de las Naciones? Porque justamente no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al no evitar la Segunda Guerra Mundial, ¿qué eran los países que pertenecían a la Liga de las Naciones? No servimos para nada. Y desapareció la Liga de las Naciones y también, por ende, la Corte Permanente de Justicia Internacional, la Corte Permanente de Justicia Internacional, perdón. Entonces, cuando nace la ONU en 1945, al año siguiente nace la Haya como órgano jurídico. Ahora, los idiomas que los países utilizan cuando acuden a la Haya es el inglés y el francés. Está conformada por 15 magistrados elegidos por un periodo de 9 años. Pregunto, ¿quién elige a los magistrados de la Haya? ¿Quién elige a los magistrados de la Haya? La Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea, de la ONU. La Asamblea General, o sea, los 193 países que conforman la ONU, se reúnen y eligen a los que van a ser los 15 magistrados de la Haya por un periodo de 9 años. El actual presidente de la Corte Internacional de Justicia es Joan Donoghue, que fue sucesor de cargo en el 2021. En el 2021, el que estaba de presidente de la Haya, que era Youssef Abdulkawi, renunció al cargo de presidente por problemas personales y asumió Joan Donoghue en el 2021. Entonces, alguien me dirá, profe, pero del 2021 al 2024 solo son 3 años, no son 9. Es que él está cumpliendo mandato. Él no ha sido elegido presidente, sino él es sucesor de cargo. Es más o menos como Dina Boluarte. Pues. ¿Dina Boluarte ha sido elegida presidente? No. Ella ha sido sucesora del cargo. ¿Ya? Entonces, ella va a cumplir mandato, sí, ¿cuándo? En julio del 2026. ¿Ya? ¿Qué función tiene la Haya? Tiene doble función, la contenciosa y la consultiva. La contenciosa es que la Haya, en base al derecho internacional, va a tener que resolver las controversias que los estados van a tener y que acuden a la Haya. Por ejemplo, cuando hay diferencias limítrofes. Ahí está la función contenciosa. Mientras que la consultiva es emitir dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le someten los órganos u organismos de las Naciones Unidas autorizados para hacerlo. O sea, cuando le preguntan cómo se debe resolver ciertas cuestiones jurídicas a nivel internacional. Esa es la función consultiva. Entonces, una señorita, no sé su nombre, no me acuerdo el nombre, me escribió el sábado y quería que le responda sobre la función contenciosa del Haya. Entonces, ¿cómo le podría responder si es parte del desarrollo de la clase? Pues? Después otro joven me preguntó sobre lo que era la revocatoria. Entonces, si me van a preguntar, chicos, y eso les recomiendo y
Y les pido que sean de los temas que vamos avanzando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes me lanzan preguntas del capítulo 4, del capítulo 5, del capítulo 7, entonces, para explicarlo, ya lo va a saber el que le está dando la respuesta. ¿Ve? Entonces, ahí está la respuesta de la señorita que me preguntaba sobre la función contenciosa de la Haya. Que ahora también voy a hablar de la función contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Ya? Va quedando claro entonces, ¿sí? Ahora, ¿por qué motivo Perú llegó a la Haya? Justamente por esto. Perú y Chile se enfrascaron en una disputa por un espacio marítimo. ¿De cuánto era el espacio marítimo? De 38.000 kilómetros cuadrados. Perú decía que su límite marítimo era en línea perpendicular, línea roja a las 200 millas, y Chile decía que era en línea recta, negra y azul, a sus 200 millas. Entonces, ahí se había formado un triángulo de espacio marítimo que se disputaba Perú y Chile. Perú en el año 2008, al ver que no había una respuesta con Chile, porque primero Perú quería ir con Chile nada más, no llegar a la Haya porque eso demandaba tiempo y abogados. Entonces Perú le dijo a Chile, hay que ponernos de acuerdo y fijar nuestro límite, porque ciertamente no había límites marítimos entre estos dos países. Chile dijo que no, porque Chile era el que mandaba en ese espacio, en esos 38.000 kilómetros. Entonces Perú, al ver que no había una respuesta positiva, lo denuncia en el 2008. ¿Cuántos años duró el juicio? 6 años. El 27 de enero del 2014, la Haya, después de haber escuchado la postura de Perú y de Chile, decide cómo debe ser el límite marítimo. Y a partir del 2014 hasta ahora, ¿cómo se ha fijado el límite marítimo? Todo lo que es la línea negra. Línea recta, desde el hito número 1 de la Concordia al punto A, 80 millas. Línea perpendicular al punto B, línea vertical al punto C. De los 38.000 kilómetros que Perú y Chile se disputaban, 21.928 kilómetros cuadrados quedó para Perú, representando el 57.3%, y 16.352 kilómetros cuadrados para Chile, representando el 42.7%. Entonces, hoy el límite en el sur es así, como lo que es la línea negra. Entonces, acá el tema ha sido que la Haya, ¿qué función utilizó? ¿La función contenciosa o la función consultiva? ¿Qué función utilizó ahí la Haya? Contenciosa, profesor. Contenciosa, pues, contenciosa. En base al derecho internacional, solucionó un problema de límites para evitar guerras entre los países. ¿Sí? Otro órgano que nos va a ayudar a proteger nuestros derechos es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, o también conocido como el Pacto de San José. Entonces, esta es una de las 3 cortes que existen en el mundo que protegen derechos humanos, porque solo tenemos cortes en el mundo, en América, que es esta, que hemos mencionado, en Europa, que es la Corte Europea, y en África, que es la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Profe, en Oceanía y en Asia no hay cortes que protegen derechos, no. Y acá viene un detalle con Asia, como dato adicional. Acá está la respuesta, que al no tener cortes que protegen derechos en Asia, en la mayoría de países, me atrevo a decir en el 60 hasta el 70% de países asiáticos, ¿qué es lo que sí se puede aplicar? ¿Qué es lo que sí se puede aplicar en Asia? La pena. De muerte. China, Japón, Irán, Irak, Afganistán y muchos más, se aplican pena de muerte. Se aplican pena de muerte. Por ejemplo, en Japón aplican pena de muerte a los corruptos, ¿no? Japón, en China, aplican pena de muerte. Ahora, Corea del Norte se aplica pena de muerte por todos. ¿Sí? Corea del Norte pide. Violadores también, Taira. Sí, también hay la figura de pena de muerte a los violadores. Por ejemplo, en Siria, Irán, Irak, Afganistán, Palestina, Jordania, ahí aplican pena de muerte a violadores. Aplican pena de muerte a violadores. Ahora, en cuanto a la corte en sí, esta corte nace en 1969 en San José, cuando se llevó a cabo la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos. Acá los países que participaron redactaron el documento más importante que fija derechos en América, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que entraría en vigencia el 18 de julio del 78. Entonces, profe, ¿por qué demoró su vigencia? 9 años en entrar en vigencia. Porque si bien es cierto, un órgano se crea, pero para que tenga respaldo, los congresos de los países tienen que ratificarlo, tienen que aprobarlo. ¿Y cuánto tiempo demoró para que los congresos de los países que pertenecen a la Corte lo ratifiquen, lo aprueben? 9 años. Por eso es que recién entró en vigencia el 18 de julio del 78. ¿Ve? Ahora, esta corte, ¿sí? Esta corte
es un órgano autónomo y judicial creado por la OEA. Quiere decir que es solo para América, como ya lo estamos diciendo. ¿Y qué funciones tiene, sobre todo, la Corte Interamericana? Primero, tiene la función contenciosa, ¿no? La función contenciosa, ¿sí? Que es casi similar a la función contenciosa de la Haya. Entonces, la función contenciosa que tiene la Corte es que básicamente va a tener que emitir ciertas sentencias cuando haya denuncias de violación de derechos humanos, ¿sí? Entonces va a tener que emitir sentencias, la función contenciosa. La consultiva, por ejemplo, cuando existe algunos países de América que tengan ciertas denuncias sobre violación de derechos humanos y cuál es el procedimiento que hay que hacer. Y la de dictar medidas provisionales, ¿no? Establecer ciertos mecanismos para que se evite más violación de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, esas son las tres funciones que tiene la Corte Interamericana, la contenciosa, la consultiva y de dictar medidas provisionales. Ahora, ¿cuántos países tiene América? América tiene 35 países, forman la OEA. Pero no los 35 han reconocido a la Corte. ¿Solo cuántos de estos 35 pertenecen a la Corte? 20, dentro de esta pena. ¿Cuál de los países más importantes de América no pertenece a la Corte? Estados Unidos. Y acá viene una pregunta. ¿Y en Estados Unidos hay pena de muerte o no? Sí hay. Profesor. ¿Hay o Sí no? hay, profesor. Estados, profe, en los estados. ¿En todo? ¿En los 50 estados que conforman Norteamérica o en algunos? En algunos. En En algunos. algunos. Para ser exactos, en tres nada más. En tres estados. Siendo el más emblemático, la Florida. La Florida es uno de los estados de Norteamérica que aplica pena de muerte. ¿Por qué casos? Por diferentes casos. Hasta por narcotráfico aplican pena de muerte. ¿Sí? Hasta por narcotráfico, por homicidio en serie. Hay una serie de casos. Ahora, lo que sí se ha tratado de eliminar en Norteamérica, porque era una pena de muerte un poco dolorosa, era la silla eléctrica. Antes la pena de muerte era la silla eléctrica, ¿no? Al condenado lo amarraban a una silla, positivo, negativo, casco, chupones en todo el cuerpo, y le descargaban los voltios. 1000 voltios. Quedaba vivo. 5000 voltios. Estaba vivo. 10.000 voltios. Ahí, ¿qué hacía? El condenado padecía en morir. Padecía en morir. A partir de esto, de que padecía la persona en fallecer, sufría en morir, mejor dicho, ¿qué se ha hecho? Se ha establecido la pena de muerte con la inyección letal. La inyección letal. Entonces, ahí al condenado, el día que lo van a ejecutar, le hacen hablar por última vez con la persona que él quisiera hacerlo, le dan la comida que él quisiera comer, y una serie de, digamos, de protocolos. Cumplido todo esto, lo dopan, lo hacen dormir, y mientras está durmiendo, le ponen una medicina en alta dosis que le va a generar un paro fulminante al corazón. O sea, la pena de muerte es menos dolorosa que en comparación a la silla eléctrica. Por ejemplo, hablando de Asia, la pena de muerte en Asia es, por ejemplo, a los violadores en los países que he mencionado es con la horca, ¿no? En una plaza pública, viene el verdugo, que es un encapuchado, y donde está sosteniéndose el condenado por violación a pena de muerte, le sueltan y ahí muere, ¿no? Y ahí también es una muerte que al fin y al cabo padece. En Corea del Norte existe el fusilamiento, ya hay la condena de pena de muerte es disparando, la persona condenada lo dejan como colador hueco por todos lados. ¿Y qué otra pena de muerte hay en el mundo? Eso es básicamente la horca, la silla eléctrica que ya está desapareciendo y bueno, la inyección letal, ¿no? La inyección letal. Luego no hay otras formas de pena de muerte. Entonces, en América, quizás el caso más emblemático, porque justamente no pertenece a la Corte Interamericana, es la de Estados Unidos. Es la de Estados Unidos. ¿Dónde está la sede? En San José. Entonces, el órgano que le dice a Perú, no hay decapitación, no tengo entendido, que ya desapareció. Ya el tema de la guillotina ya no existe, esa era de la Revolución Francesa, la Edad Moderna. Ya, el organismo que le dice al Perú que no puede aplicar pena de muerte por ningún caso es justamente la Corte. Pese a que la Constitución lo reconoce, pero no lo aplica. Lo decíamos en la clase anterior, ¿no? En el artículo 140 de nuestra Carta Magna se establece la pena de muerte para caso de terrorismo y para caso de traición a la patria. Pero hay una coma, dice, no.
La pena de muerte podrá aplicarse en casos de traición a la patria, en caso de guerra y terrorismo. Coma. De acuerdo a los tratados internacionales que el Perú es parte obligada. O sea, ¿qué te está diciendo? Mientras el Perú pertenezca a la Corte, a nadie, por más que la Constitución lo diga, se va a poder ejecutar. A nadie. A nadie. Por eso es que el tema de Dina Boluarte, cuando pena de muerte a los violadores, ¿es viable o no es viable? Ya les he dicho que no. No. Para poder aplicar pena de muerte, dos cosas. Cambio constitucional y retirarnos de la Corte. Y el tiempo que nos va a demandar esto es 7 a 10 años máximo. 7 mínimo, 10 máximo. Y para eso ya Dina Boluarte, ¿dónde estará? Pues sí está en el Perú también, pues, ¿no? Ya aparece nuestra presidenta, ¿dónde estará? En cuanto a la Carta Democrática Interamericana, también llamado CDI, es otro documento que nos permite proteger derechos. Fue firmado la 28ª Asamblea de la OEA cuando se llevaba a cabo en nuestro país, en Lima, el 11 de septiembre del año 2011. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la Carta Democrática? Se le conoce como la Carta de Lima. Y esta carta tiene la finalidad de afianzar el papel de la democracia como piedra angular de la legitimidad de los sistemas políticos de los Estados americanos, subrayando que debe afirmarse para asegurarse la plena vigencia de los derechos humanos en el sistema interamericano de las naciones. Profe, ¿cómo es esto? Simple. Yo no puedo hablar de democracia si no respeto derechos humanos a la población. Y no puedo hablar de derechos humanos si no hay principios democráticos en un país. Así de fácil. En castellano, democracia y derechos humanos van de la mano. Democracia y derechos humanos van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando se habla de democracia, muchos dicen, es el gobierno del pueblo, el poder del pueblo. No, esa es etimología. La democracia es igualdad de derechos. En los países que son plenamente democráticos, que respetan estos principios, los pobladores o los ciudadanos tienen igualdad de derechos, pues. En aquellos que no, ahí viene el gran problema. Que es que no hay viene el gran problema. Entonces, ¿quién aplica la Carta Democrática Interamericana? Quien aplica es la OEA, porque esta carta ha sido gestionada por la OEA, por la Organización de los Estados Americanos. ¿Cómo está compuesta esta carta? Por 6 enmiendas, que son temas. Y acá tenemos la democracia y el sistema interamericano como primer tema, la democracia y los derechos humanos, el segundo, que es el más importante, la democracia, el desarrollo integral y el combate a la pobreza, que es uno de los principales problemas que comparten la mayoría de países de América, fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Sobre esto hay un tema que hay que mencionar. En nuestro país, en los últimos 8 años, la institucionalidad democrática ha empezado a ser atacada, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros en los últimos 8 años, ¿cuántos presidentes hemos tenido? 6 presidentes. En los últimos 8 años. Cuando deberíamos haber tenido solo 2. Y eso no está bien. PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Navarrete. 6 presidentes en 8 años. Eso en otros términos se llama crisis institucional. El Perú vive una crisis institucional. Y si nos vamos a la última presidenta, que es Dina Boluarte, de acuerdo a las encuestas, su popularidad es de las peores 30 años. De las peores. ¿Cuánto es la popularidad de la presidenta? Es 3%. O sea, de solo 3, vale. Y si hablamos del Congreso, peor. El Congreso, solo 1. Entonces, si las figuras más importantes de los poderes del Estado, como el presidente y el Congreso, tienen serios cuestionamientos por parte de la población, es que eso quiere decir que las cosas no están yendo bien, pues. Entonces, la institucionalidad democrática está cuestionada. Nosotros, en el papel, en la Constitución, somos un país plenamente democrático. Eso nadie lo discute. La libertad de expresión, la libertad de prensa, elecciones libres y tanta cosa. Pero en la práctica tenemos una mala praxis, justamente los principios democráticos. ¿Quién crees que ha sido el culpable para cambiar presidente a cada rato? El Congreso. Ahora alguien dirá, pero era necesario. ¿Necesario? Yo creo que no. Yo creo que no. No era necesario cambiar tanto presidente. Ahora alguien dirá, profe, entonces, ¿tú estás de acuerdo que Castillo debería haber seguido? No, que Castillo se equivocó. Nadie lo discute. ¿Ya? Pero también hay que entender cómo sale. ¿Y quién entra? ¿Y cómo estamos?
Por ejemplo, para mí, quien debería haber terminado mandato era PPK. PPK debería haber terminado mandato. Debería haber terminado mandato ya. PPK estuvo 1 año, 8 meses. Debería haber terminado Vizcarra. No soy defensor de Vizcarra porque al fin y al cabo Vizcarra tiene sus abogados que lo defienden, pero la forma como lo vacaron para mí no fue la más correcta. A Vizcarra lo sacaron por un hecho que supuestamente él cometió siendo gobernador regional. Y lo utilizaron para sacarlo de presidente de la República. Luego entró Merino. Merino 5 días. Peor todavía. Más crisis. Y bueno, que Sagasti lo terminó el mandato. Entonces, hoy vivimos una crisis institucional. Y eso, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque ya este año comienza la campaña política, ya que en abril del 2026 y en octubre del 2026 vamos a tener 2 elecciones. En abril del 2026, elecciones para presidente, diputados, senadores, y en octubre para alcaldes y gobernadores. Y si no hablamos desde ya del cambio que debemos hacer en el tema de la institucionalidad democrática, vamos a estar igual o hasta peor de lo que estamos ahorita. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Entonces, la Carta Democrática te da la posibilidad de decir, oye, tienes que regir en estos principios. Pero hay un detalle, elige bien, pues. Vota bien. Porque si no, vamos a estar quejándonos siempre. La pregunta es, ¿y cuándo cambiamos? ¿Y cuándo el Perú será el día que diga, este fue un buen presidente, estos fueron buenos diputados para Huánuco, estos fueron buenos alcaldes, buenos gobernadores? No hay. No hay. Si tú me preguntas, que dicho sea de paso, he leído bastante de la historia republicana, ¿quién de todos los presidentes, de los más de 140 presidentes que ha tenido el Perú, es el mejor? Y no hay ninguno. No hay ninguno. Ni uno se salva. ¿Te das cuenta? Entonces, miren lo importante que es esta carta. La democracia y las misiones de observación electoral y la promoción de la cultura democrática. La cultura nos falta. Nos falta tener cultura democrática. ¿Y en qué sentido nos falta? En conocer los procedimientos. ¿Cuándo recién hablamos de la democracia? ¿Cuándo nos da la gana de hablar de la política? Cuando hay elecciones. Ahí recién todos se vuelven analistas, politólogos, hasta candidatos quieren ser. Pero luego, nada. Y ahí viene un problema. Ahí viene un problema. Nosotros tenemos que empezar a tener cultura, principios, respeto a los principios, saber elegir, conocer los candidatos, saber votar. Yo les aseguro que ustedes van a ser futuros profesionales, quizás este año o el próximo, y van a participar en las elecciones. Les aseguro, la clase está siendo grabada y te vas a acordar de mí el día de hoy, 6 de enero del 2025. Cuando lleguen las elecciones para votar diputados y senadores, te aseguro, con todos los estudios que tienes, ni siquiera vas a saber cómo votar. ¿Y sabes por qué pasa eso? Más allá que los órganos te deberían informarte, es porque nosotros tampoco no nos da la gana de informarnos. Te aseguro, el día que llegue para votar para diputados y para senadores en el Perú, abril del año 2026, no vas a saber cómo votar. Y si sabes, es porque me has dado la contra. Porque has dicho, ya, para darle la contra al profe, me voy a informar y ahora voy a saber cómo votar para diputado y para senador. Si no, luego vamos a caer, esos diputados se enriquecen, esos que van allá. Ahí está el problema. Cultura, pues esa es cultura. La cultura es educación. Y para cerrar la Convención Americana de los Derechos del Niño y del Adolescente, ¿no? Antes de que se tenga esta convención, se tenía la Declaración del Niño de 1924, que fue hecho por la Liga de las Naciones. ¿Qué reconoce esta convención? Que el niño y el adolescente tienen libertades como la de opinión, de participación y de expresión. Lo que no tenemos siendo menores, o lo que no, como yo ya pasé la etapa, lo que no teníamos siendo menores era la libertad de decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque quien decidía por nosotros es nuestros padres. Yo decido por mis hijos, por ejemplo. Yo soy el que decido por mis hijos, ¿eh? ¿Qué establece esta convención? Que el niño y el adolescente se benefician con una serie de medidas de protección y sobre todo de bienestar. Uno como padre tiene la obligación de mantener a sus hijos hasta los 18 años en el Perú, obligatoriamente. Por eso es que yo le decía al joven que me preguntaba, no, profe, y si va a la cárcel y no tiene dónde trabajar, ¿cómo va a pagar? Eso no es problema de la justicia, es problema de ti.
¿Por qué? Porque para traer hijos al mundo, uno lo tiene que traer planificando. ¿Cómo lo va a mantener? ¿Cómo lo va a cuidar? ¿Qué bienestar le va a dar? ¿Ah? No para que uno traiga hijos al mundo. Para desentenderse, o sea, yo voy a ir por todos los lugares donde recorra, hijos por doquier, y para decir, esos son mis hijos, a mis hijos los quiero, ¿qué? ¿De amor vive? ¿Ah? La leche cuesta 1 sol de cariño, el pañal cuesta 5 soles de afecto. No, cuesta dinero, para eso tienes que trabajar. Por eso, antes de, uno tiene que pensar bien las cosas, pues. Y ahí está la convención, ¿ah? Justamente, para que esta convención se cumpla está UNICEF. Y UNICEF en castellano significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que se encarga de que los menores puedan, pues, desarrollarse plenamente. Ahí viene el interés superior del niño, que como padres a nosotros nos toca darles todas las condiciones de vida, su alimentación, su vestimenta, la vivienda, y ahí recién viene el afecto, el cariño, el amor que se da a los hijos. Yo no le voy a decir a mi hijito, no, hijito, te quiero, te amo, pero no le doy de comer un día. ¿Qué tal? ¿Está bien? No, pero yo le estoy dando cariño, pues. Que de afecto, de amor, está bien, es importante. Pero la alimentación es fundamental, pues. Más aún cuando son menores, están en proceso de crecimiento. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que trata de la convención. Cuando fue aprobada el 20 de noviembre del 89 en la ciudad de New York por 78 países, luego se sumaron más. Hoy son más de 195 países que han ratificado, pero hay 2 que no les daba la gana de hacerlo hasta el día de hoy, Estados Unidos y Sudán. Y medio contradictorio con Norteamérica, porque Estados Unidos fue la sede de esta convención, pero hasta el día de hoy no lo ha firmado. ¿Y por qué, profe, Estados Unidos no ha firmado? Porque Norteamérica cree que si firma esta convención, en donde ellos han sido la sede, pues van a perder autoridad sobre los menores. Y cierto, en Estados Unidos a los menores los tratan como si fueran mayores. También hay que entender que en Estados Unidos la mayoría de edad es a partir de ¿cuánto? ¿18? No. ¿A partir de cuánto es la mayoría de edad en Estados Unidos? 21, ¿no? Perdón. Hasta los 21. ¿Eh? Entonces, con esto hemos terminado todo lo que es derechos humanos, preguntas, dudas, interrogantes. ¿Está quedando claro? ¿Sí? ¿Bien? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, un poco para ir avanzando sobre lo que es la constitución política. La constitución es una ley fundamental, en algunos casos escrita, en otros casos no está escrita, de un Estado soberano establecido, aceptado como guía para su gobernación. Hay países que tienen constituciones no escritas, sí, como por ejemplo el Reino Unido, Nueva Zelanda, Israel y Arabia. ¿Y cómo es no tener una constitución no escrita? Milagros, creo que no me ha prestado atención. La próxima clase, al inicio, voy a desarrollar la práctica 1 y la práctica 2. ¿Lo he dicho o no lo he dicho al inicio en la clase, chicos? Lo he dicho, no me prestan atención. Pues, ¿dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? Están distraídos. ¿Ya? Entonces, hay países que tienen constituciones no escritas. Entonces, al no tenerlo escritas, ¿qué son? Simplemente supuestos. Y al ser supuestos, ¿es bueno o es malo? Malo, ¿por qué? Porque luego cuando se quiere exigir algo, ¿qué van a decir? No, pero se supone que es así, ¿no? No, señor. Cuando tú ya tienes una constitución escrita, ¿qué dices? Acá está escrito y acá se cumple lo que se manda. Qué importante es tener una constitución escrita y un supuesto que no es escrita. Ahora, la constitución fija límites y define relaciones entre los poderes del Estado. Cómo funciona cada poder del Estado de manera individual, como también qué relaciones existen entre ellos. Por ejemplo, relaciones entre los poderes. ¿Quién es el único poder del Estado que puede vacar al presidente en el Perú? El legislativo. ¿Quién es el único que puede disolver el Congreso en el Perú? El presidente. Y para que el presidente pueda disolver el Congreso, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir para que el presidente pueda disolver el Congreso? A ver. Que el Congreso haya denegado, ¿qué dice la Constitución? ¿Cuántas veces el voto de confianza? Dos. ¿A quién? Al Consejo de Ministros. Si el Congreso ha denegado 2 veces el voto de confianza a 2 consejos de ministros, ¿qué puede hacer el presidente? Puede disolver el Congreso. ¿Quién lo dice? ¿El profe de cívica? No. Artículo 134 de la Constitución Política del Perú. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces, ¿ahí hay qué cosa? ¿Límites o ahí hay relaciones entre los poderes?
¿Qué hay? ¿Límites o hay relaciones? Relaciones, ¿ve? Ahí hay una relación. También la Constitución es una norma legal que establece o que regula el ordenamiento jurídico. Y justamente para entender esta última, tenemos la jerarquía de leyes, o también llamado la pirámide de Hans Kelsen, que en este diapositiva está un poco más detallada en la siguiente. Entonces, según Hans Kelsen, hay 4 niveles en leyes. El nivel 1, donde está la Constitución, el nivel 2, donde están las normas con rango de ley, y acá tenemos las leyes, los tratados, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las ordenanzas municipales y las normas regionales. Y en el nivel 3 y 4, donde están las normas de rango inferior, como los decretos de carácter general, las normas administrativas y reglamentos en el 3, y en el 4 las resoluciones. ¿Qué quiero que entiendan? Presten atención, presten atención. Si en algún momento se saca una ley, obviamente el que hace la ley es el Congreso, ¿no? Se saca una ley sin respetar la Constitución, ¿qué es lo que podríamos utilizar para hacer prevalecer a la Constitución? Una garantía constitucional. ¿Cómo se llama? Acción de inconstitucionalidad. Profesores, para la ley no, es para todos los del nivel 2. Si alguna norma del nivel 2 se hace sin respetar la Constitución, se utiliza la acción de inconstitucionalidad. Y si alguna norma del nivel 3 y 4, norma con rango inferior, también se quiere hacer sin respetar la Constitución, ya no se va a utilizar la acción de inconstitucionalidad, sino, profe, otra garantía constitucional. Se llama la acción popular. Pues ya estamos hablando de 2 garantías, ¿ve? La acción de inconstitucionalidad para el nivel 2 y la acción popular para el nivel 3 y 4. ¿Sí? ¿Está quedando claro esto? El mismo Hans Kelsen analiza el vocablo constitución y la constitución política en sí. Entonces, para que puedas entender, te lo voy a poner así de facilito, el vocablo constitución según el sentido lógico jurídico y el jurídico positivo. El sentido lógico jurídico, según Hans Kelsen, es la norma fundamental o hipótesis básica que no es creada conforme a un procedimiento jurídico y por lo tanto no es una norma positiva. O sea, es una propuesta. Primero se propone, luego se conforma el orden jurídico para que luego se valide. Ese es el sentido lógico jurídico de la palabra constitución, que es muy diferente al jurídico positiva. ¿En qué se sustenta el jurídico positiva? En lo primero, porque acá la constitución ya no es un supuesto nada más, sino es algo más real. Este concepto de la constitución ya no es un supuesto, es una construcción de otra naturaleza, es una norma puesta más no supuesta. Entonces, lo que hay que entender, primero propongo y luego regulo. Allá, propongo que la Constitución del Perú debe tener estos lineamientos. Listo. Ahora, en base a esas propuestas, hago mi Constitución. Hago mi Constitución. Entonces, la pregunta de rigor, ¿cuál de los dos es más importante? ¿El sentido lógico jurídico o el sentido jurídico positivo? Sentido jurídico positivo. El primero, pues. Porque el segundo se hace en base al primero. El primero es la base, el segundo ya es el segundo piso, el tercero, el cuarto y el quinto, pues. Por eso en la letra negra dice, la Constitución, en este sentido jurídico positivo, nace como un grado inmediatamente inferior a la de Constitución del sentido lógico jurídico. ¿Sí? Va entendiéndose, ¿no? Va entendiéndose, ¿no? Entonces, primero es el lógico jurídico y segundo es el jurídico positivo. Ahora, la Constitución también tiene 2 análisis, el análisis material y el análisis formal. El material está constituido por preceptos que regulan la creación de normas jurídicas, además de la regulación de la norma que crea otras normas jurídicas. Tiene concepto material, son las relaciones de los hombres con el propio poder estatal. O sea, para entendernos. Lo material es lo que yo ahorita tengo a la mano, pues, donde yo me pueda amparar, donde yo pueda acudir, porque acá está fijado mis derechos, mis deberes, la estructura del Estado. Entonces, en el sentido material hay 3 contenidos. El proceso de la creación de normas, cómo se ha creado la Constitución, las normas referentes a los órganos del Estado y las competencias, cómo funciona el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y las relaciones de los hombres con el control estatal, nuestros derechos y nuestros deberes. Eso todo está acá. Es el sentido material. En cambio, el formal es un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripción especial. O sea, cuando dice formal es cómo yo quisiera crear una nueva constitución o cómo modificar los artículos que ya tienen. Para yo crear una nueva constitución o modificar los artículos que ya tenemos, hay un procedimiento que hay que respetar. No es porque me da la gana, lo cambio y punto, no. Por eso les decía,
¿Cuál es el artículo de todos que no podemos tocarlo porque es parte del procedimiento? ¿Cuál es? ¿El artículo? 2. ¿Por qué? Porque están nuestros derechos fundamentales que han sido hechos en base a qué? ¿En base a qué? A la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, si yo quiero utilizar el procedimiento de cambiar la Constitución, lo puedo, sí, hay un proceso, etapas que hay que cumplir, pero el 2 no lo puede tocar. Pues. El 2 no lo puede tocar. Ese es el sentido formal, esa es la formalidad del caso. ¿Correcto? Ahora, estamos sobre ahora. ¿Qué países han contribuido al tema constitucional? ¿Ya? Y los países que han contribuido al tema constitucional han sido 3: Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Inglaterra, con la Carta Magna de 1215, se convierte en el primer país en establecer en el primer documento que fija derechos y que fue firmado por el rey que tenía Inglaterra en esa época, ¿no? Juan Sin Tierra, que lo firmó junto a los varones ingleses y que le limita el poder ya que era un rey abusivo, un tirano. Por eso se llamaba Juan Sin Tierra. ¿Cuántas disposiciones tenía la Carta Magna? 49 disposiciones. Tenía perfil para ser considerado como el primer contrato público entre el rey y el Estado, pero solo quedó ahí nada más. Sí, solo quedó ahí. ¿Por qué? Porque no fue hecho por los representantes del pueblo, solo fue hecho por la persona que gobernaba en ese momento Inglaterra, que era su rey. Estados Unidos, ¿de qué manera aporta el tema constitucional con su constitución? La Constitución norteamericana tuvo influencia de los principales personajes de Norteamérica, como George Washington, Benjamin Franklin, James Madison y Alexander Hamilton. Entonces, ellos contribuyeron al tema de la Constitución de Norteamérica. El espíritu y talante democrático está resumido en su prólogo, y desde el día que se promulgó hasta ahora, Estados Unidos solo tiene una Constitución y que tiene una vigencia de 237 años. ¿Cuál fue el aporte de Norteamérica al tema constitucional? Las características que una Constitución debe tener: que sea escrita y no tácita, a fin de garantizar su vinculación y su eficacia. Qué importante es que sea escrita. Que sea lacónico, sea breve, y que sus artículos sean de comprensión del sentido común, o sea, fácil de entender. Que refrende y respete el pacto social que arribaron los confederados, acuerdo entre los confederados y pues la población, y que refleje el derecho natural. Todas estas características fue lo que se utilizó para que los demás países también puedan tener su constitución. Pero el que más aportó al tema constitucional sería Francia, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se dio con la Revolución Francesa de 1789, producto de un movimiento impulsado por las ideas liberales de la época, tiene que ver con la Ilustración, y que se inició en julio de 1789. Entonces, en el mes de junio de 1789, el llamado Tercer Estado se proclamó una asamblea constituyente que era parte del pueblo y de la burguesía, y que ellos fueron los que generaron toda esta revolución. Entonces, el hecho que generó la revolución fue el 17 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla, que era la cárcel que había en Francia, y que pues generó todo un cambio estructural en Francia, ¿no? Que repercutió en el mundo, ya lo hablábamos en la clase anterior. Cambio político, cambio económico, cambio social. Entonces, esta declaración está compuesta por 17 artículos. Y esta declaración compuesta por 17 artículos sirvió de base para dos cosas. Para que Francia tenga su constitución, siendo el segundo país en tenerlo, y Estados Unidos, que fue el primer país en tener su constitución, adecúe su constitución a esta declaración. Entonces, esta declaración sirvió de base para que Estados Unidos y Francia tengan las primeras constituciones mundiales. Luego ya los demás países se sumarían a este modelo y con ello se desarrollaría el constitucionalismo mundial. ¿Sí? Ahora, Perú, ¿a quién le copió el modelo de Estado? ¿A Inglaterra, que era una monarquía? ¿A Estados Unidos, que es una confederación? ¿O a Francia, que es una república? ¿A cuál de los tres le copió el modelo? Perú. Francia. A Francia. Pero es copia de Francia. En lo que es estructura estatal, pero es copia de Francia. ¿Correcto? Entonces, con esto estaríamos terminando, chicos. ¿O es que todavía tenemos, ¿no? Todavía tenemos. ¿Sí? Estoy adelantado. Sí, todavía tenemos clases. 11:50, ¿no? Sí. Entonces, esto es el aporte de los tres países. Ahora, ¿qué poder aparece cuando se decide cambiar la Constitución? El constituyente, ¿no? Y el poder constituyente es la facultad de constituir y crear o reformar, modificar el sistema normativo del Estado expresado a través de la Constitución por medio de los representantes elegidos por los ciudadanos, y se dice que este poder emana del pueblo. Entonces, vamos por partes. Primer punto. El poder constituyente, ¿cuándo va a aparecer?
cuando pase cualquiera de estas dos cosas. Cuando se decida crear una nueva constitución o cuando se decida reformar la que ya tenemos. Ahí va a aparecer el poder constituyente. Ahora, ¿por qué aparece este poder? Porque el Estado de Derecho, el principio de autoridad, ya no da para más. Entonces, al yo no dar para más, se interpreta que se tiene que cambiar las normas. Por eso es que aparece el poder constituyente. Dicho esto, te pregunto, ¿actualmente el Perú tiene poder constituyente o no? Profesor. No, profesor. ¿Ah? Mm. ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué no tiene poder constituyente? Uno, porque no estamos creando una nueva, seguimos con la misma de hace más de 30 años. Y dos, porque no estamos reformando en gran parte la Constitución. Que tenemos reformas, sí, que lo hace el Congreso. Pero no estamos teniendo ahorita poder constituyente. Mucho cuidado, chicos, mucho cuidado en confundirse entre el poder constituyente y el poder legislativo. El poder legislativo es otra cosa. El constituyente es otra cosa. ¿Ya? ¿Qué características tiene el poder constituyente? Primero, es originario. ¿Por qué es originario el poder constituyente? Porque opera frente a la ruptura del Estado del Derecho, lo que les decía. Cuando se rompe el Estado de Derecho significa que la gente no quiere hacer caso a las autoridades, no quiere respetar las leyes porque considera que son leyes que no valen, y por ende se tiene que hacer una nueva estructura estatal. Entonces, ¿qué se va a originar? El poder constituyente. Dos, es extraordinario porque aparece en circunstancias excepcionales. ¿Qué significa esto? Que solo cuando se decida crear o reformar la Constitución va a aparecer este poder. Una vez elaborado la Constitución o reformada la Constitución, ¿qué va a pasar con este poder? Chao, desaparece. Por eso es que es extraordinario. Extraordinario es. Y absoluto porque tiene toda la libertad para establecer las normas, para modificar toda la Constitución, ya le hemos dicho, con excepción de un artículo, el artículo 2, ya que este artículo, donde están nuestros derechos fundamentales, se han hecho en base a qué documento. La tercera vez que pregunto. Declaración Mundial de los Derechos. Declaración Mundial, ya me sacó otro nombre. Ya. ¿De dónde me sacó Declaración Mundial? No existe, no hay la declaración. ¿Cuál es? Ahora sí. Bien, tan bonito que estamos yendo, ya al último me están fallando ustedes. Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Por eso es que ese artículo es intocable, porque el artículo 2 ha sido hecho en base a eso. Ahora, ¿cómo se ejerce el poder constituyente? Puede ejercerse a través de una convención, de un congreso o de una asamblea constituyente. Hasta el año 2021, cuando Pedro Castillo era presidente, se pensaba que eran diferentes. Pero el Tribunal Constitucional, ¿qué ha dicho? Sea convención, sea congreso, sea asamblea, es la misma. Lo que sí hay que entender es que cualquiera de los tres que se pueda conformar, el pueblo va a tener que elegir a los que van a estar dentro de estos organismos. ¿Mediante qué? Mediante las elecciones. O sea, se elige a los miembros de la convención, del congreso, de la asamblea constituyente, sí. ¿Para qué? Para que ellos cumplan la función de elaborar la Constitución. De elaborar la Constitución. Porque hay que tener en cuenta que Castillo planteaba eso, ¿no? Castillo decía, cambio constitucional con la Asamblea Constituyente. Al final no se hizo, ¿no? Y eso sí estábamos en contra. Pues. O sea, yo no estoy de acuerdo, y lo hablo a título personal ya, de hacer una nueva Constitución. Lo que sí estoy de acuerdo es que se tiene que modificar algunos, porque hay cuestiones que todavía están del siglo pasado. Pues. Sí, están del siglo pasado. Entonces yo creo que la Constitución debe modificarse en relación a la necesidad que tengamos. En relación a la necesidad que tengamos. Por ejemplo, creo que cuando la Constitución dice que el Estado no puede hacer actividad empresarial y solo lo puede hacer de manera excepcional, yo creo que esa es una limitante. ¿Y por qué es importante que el Estado haga actividad empresarial? Para combatir los monopolios que hay en el Perú. Al no haber empresas del Estado que puedan competir con empresas privadas, las empresas privadas hacen lo que les da la gana. Pues. Ahora, yo no estoy diciendo que creamos empresas del Estado pues, a diestra y siniestra, ahí sí nos vamos a la quiebra.
pero piensa en los rubros o sectores más importantes, como por ejemplo en combustibles, en telecomunicaciones, que para mí son los importantes de los rubros, debe haber empresas del Estado, debe haber empresas estatales. Porque si no, pues, viene Repsol, que es la que maneja la refinería de petróleo más grande del Perú, que se llama La Pampía, y cuando le da la gana, sube el precio del combustible y nadie le dice nada. Y encima, sinvergüenzamente te dice, la ley de la oferta y la demanda, si quieres me compras, si no quieres no me compras. Si hubieran otras empresas, otras refinerías, de seguro que compraríamos a otras refinerías. Pero como es la única, no nos queda de otra que comprarla, es así no nos guste, pues. Lo mismo pasa con las telecomunicaciones. La que maneja el monopolio de las telecomunicaciones es la Telefónica del Perú, pero de Perú no tiene nada porque es de España. Entonces, como no hay otra empresa que nos venda telecomunicaciones, obligatoriamente es que comprar la Telefónica. Sea Movistar, sea Claro, sea Entel, sea Vitel, sea lo que sea, Telefónica es dueño. Entonces, ahí, por ejemplo, si el Estado tuviera una empresa buena, con buena calidad de servicio, quédate con tus productos, le diríamos a la Telefónica, a Repsol en los combustibles, y le compraríamos al Estado a menor precio. Y ellos, para querer subsistir, tendrían que regular sus precios. ¿Lógico o no es lógico? Sí. Estaría bien. Entonces, eso, por ejemplo, es la partecita de la Constitución que tiene que modificarse. ¿Sí? ¿Qué partes tiene la Constitución? 4 partes, el preámbulo, en donde está el enunciado previo de las formulaciones de las reglas y normativas, ¿no? Acá se menciona a Dios, al pueblo y a la patria, los 3 preceptos. La parte dogmática están nuestros derechos y nuestros deberes, ¿sí? La orgánica, la estructura y la organización del Estado. Y el apéndice tiene la parte final y transitoria de la Constitución. Para terminar, chicos, una cosa son las partes de la Constitución y otra muy diferente es la estructura que cada Constitución tiene. Por ejemplo, la actual Constitución tiene 206 artículos, su estructura, ¿sí? Su estructura, ¿ya? Entonces, ¿cómo está compuesta la estructura de las constituciones? Títulos, capítulos, artículos y disposiciones. ¿Ya? En cambio, toda constitución va a tener esas 4 partes. Preámbulo, parte orgánica, parte dogmática y apéndice. ¿Correcto? Pues mucho cuidado en confundirse, ¿ya? ¿Preguntas, dudas? ¿Ha quedado claro? El tiempo ha pasado volando. ¿Ha quedado claro? Sí, profesor. Sí, profesor, todo claro. Perfecto, chicos. Entonces, Claro, profe. esta es la dinámica. Incluso ya nos vamos entendiendo. Segunda clase y creo que estamos yendo bien. De mi parte, siempre es un gusto compartir clases con ustedes y esperemos encontrarnos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Cuídense y cuiden a los suyos. Hasta la próxima. Buen inicio de semana. Ah, profesor. Cuídate, Cuídese. profesor. Cuídese. Igualmente, profe.